Validez de las ordenaciones cismáticas y de las conferidas por herejes. Con frecuencia, las iglesias católicas apostólicas no romanas son blanco de críticas por algunas jerarquías de la iglesia romana, tras considerarlas falsas. Argumentan que tanto sus obispos como sus sacramentos no son válidos, pero los siguientes documentos históricos dicen que no es lo que afirman. El primer concilio de Nicea, en el año 325, se expresó claramente a este respecto hablando de los novacianos. Sobre los que se llaman cátaros, esto es, limpios, si vinieren a la Iglesia católica, agradó al Santo y Gran Concilio que recibiendo la imposición de manos en penitencia, permanezcan como están en el clero. Conviene que, sobre todo, profesen por escrito que reciben y siguen todos los dogmas de la Iglesia católica y apostólica. Los santos padres pensaron que la imposición de las manos o la ordenación produce sus efectos aunque proceda de un ministro indigno. Es un sacramento y una acción de Cristo que no queda desvirtuada por la iniquidad del instrumento. Este principio general de teología sacramental patrística tiene ahora su manifestación concreta en el sacramento del orden. San Jerónimo dice igualmente: si el que bautiza en su fe herética no puede dañar al bautizado, tampoco el que en su propia fe herética hace la ordenación del sacerdote le manchó. San Agustín, del año 354, 430, dice: no hay ninguna razón porque quien no puede perder el bautismo pueda perder el derecho a darlo, porque uno y otro es sacramento. Y los dos se comunican al hombre con cierta consagración. Aquel, cuando es bautizado, cuando es ordenado, y por eso no es lícito en la Iglesia Católica repetir ninguno de los dos, porque si alguna vez aún los mismos propósitos que venían de un cisma han sido recibidos, aun cuando pareciese ser necesario que desempeñasen los mismos oficios que antes desempeñaban, no han sido ordenados de nuevo, sino que los mismos en el bautismo, la ordenación permaneció íntegra, puesto que en la separación o cisma hubo un vicio, pero no en los sacramentos, que son los mismos donde quiera que estén. Si nosotros procedemos mal, que expliquen ellos cómo no pueda perderse el sacramento del bautismo y pueda perderse el sacramento del ordenado, ya que dicen, al apartarse de la Iglesia, no perdió el bautismo, pero sí el derecho a darlo. Porque si uno y otro es sacramento, de lo cual nadie duda, porque aquel no se pierde y este sí se pierde. Ni a uno ni a otro sacramento hay que hacer injuria.
San Basilio escribió alrededor del año 374 de esta era que los primeros que se apartaron de la iglesia habían recibido la ordenación y por la imposición de las manos de los padres tenían el don espiritual. Continuemos. Una de las razones de esta aceptación de los sacramentos conferidos por herejes, cismáticos y pecadores la da San Agustín. Una cosa es no tener algo y otra cosa es tenerlo ilegítimamente o usurparlo ilícitamente. Los sacramentos hay que reconocerlos y venerarlos. Otras razones era la costumbre o tradición de la Iglesia y la consideración de que los sacramentos eran acciones de Cristo, cualquiera que fuese el instrumento humano. Más adelante, entre el año 440 y 461, San León Magno no rechazará de la dignidad de obispo a un cierto Máximo que se había ordenado en el cisma donatista. Atanasio en el siglo II, en el año 496, no dejó de admitir la validez de las ordenaciones en el cisma de Acacio, porque Cristo es el que hace los sacramentos. Ni queda limitada su virtud fecunda, aunque pase por lugares inmundos. San Gregorio Magno, en el año 601, admitirá las ordenaciones conferidas por nestorianos como válidas, escribiendo a los obispos de Iberia, Georgia: sin ninguna duda vuestra santidad los reciba a aquellos nestorianos convertidos en su propio grupo, guardándoles sus propias órdenes, para que, procediendo con mansedumbre y no haciéndoles contradicción o dificultad por sus propias órdenes, los arranquéis de la boca del antiguo enemigo. Y León XIII, en el año 1896, decretó inválidas las ordenaciones anglicanas. No fue por razón de haber sido conferidas por quienes estaban fuera de la Iglesia Católica Romana, sino solamente por vicio de forma e intención. La validez de las ordenaciones conferidas por herejes o cismáticos, de suyo siempre la ha reconocido la Iglesia. Los sacerdotes dan su bendición no por propia virtud, escribe Ezequiel de Jerusalén, sino que porque llevan la imagen de Cristo, pueden por aquel que está en aquellos dar la plenitud de la bendición. No se puede, pues, absolutamente pensar en las cristiandades separadas como en comunidades absolutamente extrañas, separadas de la Iglesia, donde se conserva el carácter sacramental, se conserva también un vínculo con la Iglesia única. Todos los cismas contra la unidad de la Iglesia no pueden consumar completamente la división, en tanto la parte que se ha separado no haya repudiado también el sacramento del bautismo y destruido con ello todo vínculo de carácter sacramental. Es oportuno recordar
que un niño bautizado no es, con el bautismo, incorporado al cisma, sino a la iglesia una, aun cuando aquel que administra este sacramento no conozca a la iglesia, aun cuando intenta explícitamente excluirla con tal que su primera intención sea la del querer hacerle cristiano. La voluntad de los hombres no puede destrozar ni modificar una decisión divina. También los cismáticos, en la medida que son cristianos, pertenecen siempre a la iglesia que es una en la unidad de su sacerdote. Hoy en día ya no se duda de las consagraciones episcopales verificadas hasta en sujetos que no habían recibido previamente el presbiterado u orden sacerdotal. Al recibir la consagración de obispos, quedaban ordenados con la plenitud del sacerdocio y poseyendo las capacidades sacramentales del presbiterado. De San Ambrosio de Milán, elegido obispo, siendo catecúmeno, se vino creyendo hasta ahora que pasó por todos los grados del clericato, pero ciertamente no aconteció así con otro catecúmeno que, como refiere San Gregorio Nacianceno, elegido también obispo, fue bautizado y de simple laico fue ordenado. Otro laico que, estando casado y siendo abogado de laico, recibió la consagración episcopal, es San Filogonio, cuyo ministerio ensalza San Juan Crisóstomo. Por San Agustín sabemos de la consagración para obispo de un simple lector. Estaban preparadas todas las cosas para consagrar a uno de los sacerdotes y había un obispo de fuera de Hiponá para intervenir en la ceremonia. Pero esta no podía realizarse como se había pensado, porque el candidato se había retirado. Entonces, San Agustín, doctor y padre de la Iglesia, para que no fuera inútil la venida del otro obispo, sustituyó al presbítero por un lector. Se cuentan 34 diáconos romanos que antes de acabar el siglo IX, en aquella iglesia fueron consagrados obispos de Roma o papas, directamente sin pasar por el presbiterado u ordenación sacerdotal. Respecto del Papa Juan XIII, en el año 965-972, cuya carrera eclesial se conoce por la lista de órdenes que había recibido, se ha podido constatar que del diácono pasó directamente al episcopado. Es más, algunos que llegaron a ocupar el puesto de San Pedro como papa fueron elegidos sin saber nada, como Rodrigo Borja, que tomó el nombre de Alejandro VI, que lo tenía en lugar del orden. Era el desorden llevado hasta la perversidad, pues cohabitaba hasta con su propia hija Lucrecia. Resumiendo, el obispo tiene, en virtud de la consagración episcopal, una potestad de confirmar y ordenar, que no se le puede quitar. Porque si la Iglesia pudiera anular la potestad, es lógico creer que lo hubiera hecho en casos de cisma, herejías, etc. Y sin embargo, nunca lo ha hecho. Al contrario, es un principio reconocido en teología sacramental
la validez de las ordenaciones conferidas por obispos cismáticos y herejes, todo lo cual es indicio cierto de que la potestad episcopal viene de un sacramento y de un carácter impreso en el alma. Repito, todo lo cual es indicio cierto de que la potestad episcopal viene de un sacramento y de un carácter impreso en el alma, no de un mero mandato o de misión externa o jurisdicción comunicada por la Iglesia en la persona del Papa. Biblioteca de Autores Cristianos, Ministro de Cristo, Sacerdocio y Sacramento del Orden, Enciclopedia del Sacerdocio, dirigida por el reverendo profesor José Cacciatore, con 120 páginas de bibliografía. Este texto que acabo de leer fue escrito por Monseñor José Camargo Melo, obispo primado de la Iglesia Católica y Apostólica Mexicana.